Integrantes de la CETEC y normalistas protestan en instalaciones militares de Guerrero. Dictan auto de formal prisión a María de los Ángeles Pineda Villa por su presunta relación con el grupo Guerreros Unidos. Al menos 7 civiles murieron por el fuego cruzado durante el enfrentamiento en Apatzingán. El presidente Enrique Peña Nieto pone en marcha la línea 2 del Mexibus. Destaca aumento de 15% en obras de infraestructura. Más que la inversión que se hace en la operación del aparato gubernamental, hoy estamos privilegiando y mantendremos esta condición y esta prioridad de hacer mayor inversión pública en la inversión física, en las obras que benefician a todos los mexicanos. Ese es el compromiso y así seguiremos trabajando. Buscan a los cómplices de los atentados terroristas en Francia. Al menos 10,000 elementos resguardan la seguridad. Bienvenidos al primer Cápsula. Gracias por acompañarnos en este martes 13 de enero, como todas las mañanas. Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, Raimundo. ¿Cómo estás? Hoy acabamos de experimentar un lunes que fue una jornada, yo digo, de extremismos. Sí. Fíjate, en Francia, el extremismo llevó a Francia, la cuna de las libertades, a sembrar una amenaza contra las libertades. El gobierno francés, el presidente François Hollande, está considerando establecer controles sobre Internet y sobre las redes sociales para evitar que haya una comunicación a través de esas vías de grupos terroristas, mientras que la Asamblea General, que es como el Congreso Federal en México, está considerando una especie de acta patriota. En Francia, el acta patriota se estableció en el Congreso de Estados Unidos, en el Capitolio, después de los atentados terroristas en el 2001, que le dio al presidente Bush poderes extraordinarios, como nunca antes en la historia de Estados Unidos le habían dado a un presidente, inclusive en tiempos de guerra. Extremismos. Sí. En México, los padres de algunos de los normalistas de Ayotzinapa y maestros disidentes atacaron 2 instalaciones del ejército en Iguala y Chilpancingo y se enfrentaron con la policía militar. En mi memoria, perdónenme que dices esto, en mi memoria nunca había sucedido un evento de esta naturaleza, lo que nos habla de que la calidad de la violencia en Guerrero se incrementó a niveles de altísimo riesgo. La policía militar actuó con enorme prudencia, conteniendo los golpes que recibieron por parte de estos grupos que fueron a atacarlos y no pasó a mayores. Por prudencia, esto hay que decirle al ejército que hay que reconocérselo y hay que decirle al gobierno del estado y al gobierno federal que tienen un problema en Guerrero que les está escalando de una manera asombrosa. Sí. Entonces, yo por eso quería resaltarlo también. Y radicalismos de otra naturaleza. Ayer salieron las listas para diputados plurinominales en el PAN, donde están controladas estas listas por el expresidente Gustavo Madero y sus aliados. El gobernador de Puebla, un operador del gobernador de Puebla, entró en la lista plurinominal, que son 15 diputaciones prácticas, garantizadas prácticamente, además de que entró Marco Cortés, que fue coordinador de la campaña de Gustavo Madero para la segunda presidencia dentro del PAN, que es una persona incondicional de Santiago Krill. Hoy en el PAN informativo de la agencia Intélite, que tiene 20% de los impactos, que es el tercer tema en el PAN informativo, dice el enfoque es descartada por el PAN Margarita Zavala. Sin embargo, hay que aclarar una cosa, simplemente para tener una puerta de salida. El Comité Ejecutivo Nacional del PAN tiene de manera clásica, histórica, tiene 3 posiciones que puede designar directamente el Comité Ejecutivo Nacional. No sabemos ni hay ninguna indicación de que el Comité Ejecutivo Nacional decida entregar una de estas 3 posiciones a la esposa del expresidente Felipe Calderón. Hay que ser muy claro. Le están cobrando una factura al expresidente Felipe Calderón por parte de Gustavo Madero, pero Margarita Zavala tiene una historia política propia
que es prácticamente paralela a la de o sea, su esposo. que no se equivoquen, ella no es, o sea, no ella se le no debe ver es como Felipe Calderón. Exacto, y no se le debe ver como la exesposa de No, un mandatario, de un más presidente. aún, Exacto. hubo algunas decisiones en Los Pinos durante la gestión de Felipe Calderón donde ella estuvo del otro lado. Exacto. Ella estuvo en un bando contrario en términos de política. El primer tema, por supuesto que el primer tema con 28% de los impactos es el choque que se dio en Guerrero. 22% de los impactos es un cisma dentro del PRD, porque el senador Armando Ríos Peter, que encabezaba todas las encuestas de preferencia electoral para obtener la candidatura del PRD al gobierno de Guerrero, dijo: yo no voy porque no voy a aceptar ni las componendas que me están exigiendo, ni tampoco que el PRD no haya resuelto el hecho de la selección de sus candidatos, por lo que se abre el camino a que existan nuevamente personajes, candidatos vinculados al narcotráfico. Vamos a tener en unos momentos más al senador Ríos Peter. 17% de los impactos. Ayer el PRI saca todas las convocatorias para puestos de elección popular e inmediatamente, para evitar cualquier especulación, se designa por unanimidad a la senadora Ivonne Álvarez como candidata para el gobierno de Nuevo León. Gran contienda va a haber en Nuevo León, donde dos mujeres muy capaces, grandes operadoras políticas, Ivonne Álvarez, la senadora, y Margarita Arellanes del PAN, van a contender por uno de los principales estados de esta república. Y 13% de los impactos, que no es nada menor este tema. La Secretaría de la Función Pública dice ayer que la empresa constructora IGA, que ha estado en medio de la polémica por las casas que compró y que vendió a la esposa del presidente y al secretario de Hacienda, dice sí puede ir una vez más a la licitación del Tren Rápido México-Querétaro. Todo esto se derivó de cuando el presidente de la República revoca la licitación por acusaciones de opacidad en el proceso de transparencia, en el cual IGA era la empresa que había articulado todo este grupo que pujó y que obtuvo esta licitación por una de las más grandes obras de este sexenio. Es una obra de 60,000 millones de pesos. El PAI informativo de la agencia Intérite es intenso. Ya electoral, ¿no? Ya arrancando y refleja el momento electoral. Ahora, hubo una nota que no está reflejada en el país, que creo que sigue siendo muy importante, pero tal vez ya nos... No es que nos cansamos, pero ya hay tanto y tanto. No, es que sigue cayendo el precio del petróleo, que es una cosa increíble. En el Financiero lo sacan un análisis de Goldman Sachs en donde anuncia, o por lo menos prevén, que el petróleo va a caer aún más. De esta mañana amanecimos con creo que una caída de un 5% más 5%, esta mañana, o sea, iniciando el día, a pesar de que ya ha habido reuniones, con varios de estos países, incluyendo Venezuela, Arabia Saudita, tratando de encontrar una forma de que funcione el cártel del petróleo. ¿Se acuerdan que la OPEP era el que literalmente controlaba el mundo, controlaba la política en Estados Unidos, porque tenía la capacidad de poder reducir la producción de petróleo? Pues eso ya no está sucediendo, porque al reducir la producción de petróleo, naturalmente debería de subir el precio del petróleo. Pues ya no lo están haciendo. Y ayer los no lo van a hacer, que a $100 nunca más el barril de petróleo. Ayer fue también uno de los comentarios que permitieron los medios de comunicación, nunca más a $100. Se está reportando que el colapso de los precios de petróleo está colapsando también el mercado de materias primas. Claro. Esto es muy importante para los países exportadores de materias primas. México es exportador también de materias primas. En los últimos días vimos un repunte en los precios del oro. Vamos a ver si los minerales mantienen su valor, y materias primas que son café, maíz, sorgo, productos agrícolas. Entonces está sufriendo los mercados en materias primas. Ya entramos a otro terreno dentro del daño colateral de la caída de los precios del petróleo. También en las portadas quiero señalar que por lo menos 3 de las portadas traen la imagen de la portada que va a tener la revista
semanal Charlie Hebdo, y yo lo pongo como pregunta si esto, al poner estas imágenes en estas portadas, si hubo un debate editorial o no. Y yo me pregunto, porque sabes que la BBC, ahí está la portada, ya hicimos nosotros la decisión editorial de publicarlo, pero en muchos... La decisión sin discutirlo. No, pero es que esto, lo que se está haciendo en este momento, damas y caballeros, en muchos periódicos del mundo y televisoras en el mundo, requiere reuniones de horas y horas para ver si esta imagen lo publican o lo ponen al aire. ¿Por qué? Porque más allá del tema de lo que sucedió en Francia la semana pasada y la muerte de todas estas personas, de los caricaturistas, estas son imágenes extremadamente ofensivas para los musulmanes. Y entonces estábamos... Más allá de los terroristas. Más allá de los terroristas. O sea, esto es muy ofensivo. Entonces, estábamos comentando aquí fuera del aire qué imágenes podrían tener el mismo impacto, por ejemplo, para un católico. Y tú estabas comentando de, por ejemplo... Estaba comentando, sí, una vez, lo compartimos una vez hace mucho tiempo. En el periódico donde yo trabajaba, tenía una pequeña oficina y tuve a bien, según yo, a colocar una imagen, un dibujo que no era grosero, que estaba bien hecho, de la Virgen de Guadalupe con la falda a la rodilla. Sí. Pues hubo una protesta de los trabajadores del periódico a la dirección general y me pidieron que, por supuesto, quitara yo la imagen. Y entendí que hay cosas que a algunos de nosotros no nos parecen agresivos porque no es agresivo, pero en el conjunto de valores y creencias de las personas hay sensibilidades que quizás los que no estamos en ese mismo conjunto no comprendemos, pero que tenemos que estar conscientes de que hay líneas en las cuales sí podemos agredir profundamente a personas que no están en el extremismo, personas que son creyentes y que sí se sienten agraviadas y agredidas por este tipo de situaciones. Entonces más adelante vamos a volver, ojalá que retomemos la imagen para hablar qué es lo que dice esta imagen, porque también es muy, muy interesante el mensaje de la primera portada que sale de esta revista Charlie Hebdo, después de la muerte de tantas personas que pues eran una parte fundamental de esta revista. Entonces eso se ven reflejados, pues esta imagen se ve reflejada en la mayoría de los periódicos esta mañana aquí en México. Y sobre todo las políticas que vienen en Europa en contra del yihadismo, en contra de los extremismos. Ya platicabas, Raimundo, el hecho del acta patriota que quieren replicar en París, Francia, y el país hoy precisamente en su primera plana tiene precisamente ese tipo de temas. Francia y Reino Unido consideran controles a las comunicaciones de Internet. Por su parte, Alemania estudia retirar el carnet de identidad a los radicales sospechosos, y Holanda desplegó ya a 10.000 elementos de seguridad en puntos. 10.000 soldados desplegados en Francia. Nunca en la historia de Francia, en tiempos de paz, este despliegue sobre el territorio francés. Hay fotografías en la prensa, en la de New York Times, porque no la describes, Juan Pablo, es impresionante. En la Torre Eiffel, precisamente, 2 militares armados, como pocas veces se ve en el centro turístico más importante, en el símbolo de París, en el símbolo de Francia. Ahí está precisamente la imagen que tiene el New York Times, el periódico inclusive norteamericano, y habla muchísimo esta imagen. Y la mayoría de los medios internacionales o los periódicos internacionales importantes no aparece la imagen, por lo menos en la portada de esta revista Charlie Hebdo. Además, aparece la información, pero no la imagen. Son cosas muy distintas y tiene que ver con la libertad de expresión. La libertad de expresión es publicar todo, la libertad de expresión es no agredir a los demás. El hecho de que describen, informan, es el ejercicio de la libertad de expresión. No hay que confundir, porque a veces dicen, no, ahí hay una autocensura. No hay una autocensura. Oye, hay una discusión que tú dices editorial. Yo creo que también es importante subrayar que casi la mitad de estos policías, creo que están hablando casi 700, casi 1,000 de estos policías o más, y soldados están dedicados a proteger escuelas judías, ¿sí? Escuelas judías. Entonces, porque temen otros atentados, también parece que el Vaticano está en alerta roja, están temiendo un atentado. El Papa en este momento está en las Filipinas, entonces se han de imaginar condenando los hechos, pero imagínense también la seguridad alrededor del Papa en este momento.
Exacto. en una zona Exactamente. pues donde hay células terroristas. Sí, ya ha habido atentados terroristas. Sí. Bueno, y el Washington Post en su primera plana también tiene una nota que ayer en las redes sociales generó mucho ruido en la tarde porque el vagón del metro, uno de los vagones del metro cerca de la Plaza del Infante, se empezó a llenar de humo, falleció una persona, más de 40 personas fueron llevados a ser atendidas, 3 de ellas de gravedad, lesionados de gravedad, y esto también vean la imagen que tenemos ahí en uno de los vagones absolutamente lleno de humo. Aún no se saben las razones que hayan ocasionado que haya provocado Dicen que es un corte eléctrico, pero no se con confirma. todo lo que está pasando y además en donde se encuentra esta estación del metro, increíble. que es a un lado de los edificios federales más importantes de Washington. Bueno, no los más enfrente, está el departamento cerca del departamento de transporte. Pero son Sigue siendo el centro de Washington. Sigue siendo el centro de Es Washington. muy sorprendente porque el metro de Washington es como cavernas, las estaciones entonces son enormes, son bóvedas. Sí. Y para que esto suceda, el tamaño del humo que se debe haber desplegado. ¿Viste las imágenes de los que salieron esta mañana? Tenían humo, o sea, tenían toda la cara manchada, o sea, se veía que estaban respirando humo. Problema de asfixia estaba generando. Sí. Y ya por último, Ana María, ayer el Campeonato Nacional de Colegial de Fútbol Americano, que por primera vez se transmite por ESPN, un tema que también tiene que ver mucho con la economía y los números. Más de $7,000 millones pagó ESPN por los derechos por varios años de este juego colegial. Ayer se llevó a cabo No es y ganó, televisión abierta. y ganó Sí. Ohio State, le ganó a Oregon en un partido. Acepto las felicitaciones. No, es que escúchalo, o sea, yo estoy... Ok, ya, más Era temas, todo, por no, favor. no, Gran no juego lo quería dejar colegial, ahí. gran juego colegial. Sí. El cuarto mejor equipo se convirtió en el campeón nacional de manera apabullante. Derrotó al número 1, derrotó al número 1 que era Alabama, y ahora derrotó al número 2, que era Oregon. Ya sé que no te interesa, pero esto es Oigan, altamente es relevante que, para algunos. No, pues es que vamos a estar hablando de fútbol americano, No, damas y no, caballeros, primer en los plano siguientes Washington días. Post, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque viene el Super Bowl. O sea, estos están alborotadísimos. Eso, cuando estamos ahí, los están maquillando. Así, están Y yo hablando creo del que fútbol ponen una americano. G de Green Bay. La mejor época del año. Vamos a un corte y ahorita regresamos al primer café. Este mes en Revista Central tenemos doble portada con Dana Paola, a sus 19 años, una diva en despunte. Además, ¿qué le depara este 2015 a los famosos? Descúbrelo. Un encuentro de mentes brillantes, la ciudad de las ideas. No olvides descargar nuestra app para iPad y iPod. Revista Central. Cómprala ya. Comunidad musulmana en Francia. Habitan entre 3.5 y 5 millones de personas. Hay 2.300 mezquitas en el país. El dato útil para comentar en el café. Aquellos que caminan erectos encuentran descanso al aceptar la muerte. Proyecto 40 presenta. Nombre. Kieran Walker. Tus padres están ansiosos por volver a verte. Vivimos en un mundo donde existen monstruos de verdad. ¿Qué eres? ¿Un demonio? ¿Un monstruo del infierno? Soy un paciente de síndrome de muerte parcial. Y lo que hice en mi estado no tratado no es culpa mía. In the Flash, serie de estreno. Jueves 22:30 horas. Proyecto 40. Ay, comadre, qué trabajadora. Pues cómo no. ¿Se acuerda que le dijimos al gobierno de la República que no nada más queríamos que nos diera, sino que queríamos trabajar? Claro que me acuerdo. Pues nos escuchó y nos cumplió. Ahora Oportunidades evolucionó en Prospera y además de lo que ya recibimos, nos apoya con proyectos y programas para ser más productivas. Por eso ahora tengo este negocio. ¿Todavía le puedo entrar? Sí, pero hay que levantarse más temprano, ¿eh? Con Prospera tienes más oportunidades. Mover a México, Gobierno de la República. Al salir el sol. 6 de la mañana con 32 minutos en este momento. Continuamos con la información. Al atardecer. Estas son las noticias. Gracias por acompañarme esta tarde. Hasta mañana. Y al finalizar el día. Los dejo con los titulares que serán primera plana. De lunes a domingo, nuestro compromiso es contigo. Lo saludo y lo invito, como siempre, a que participe con nosotros a través de las redes sociales. Como cada domingo le informaré lo que hoy es y será noticia. Proyecto 40.
¿Sabías que Benito Juárez ha sido el presidente con menor estatura a nivel mundial? ¿Que un accidente automovilístico inclinó a Miguel Ángel Mancera a estudiar la carrera de Derecho? ¿O que la primera mujer en gobernar un estado fue priista? Lourdes Mendoza tiene un espacio para presentarte lo que no sabías del mundo de la política. Sí. Gracias a ustedes por su preferencia. ¿A que no sabías? Lunes 21 a 30 horas. Proyecto 40. Te tiene que apasionar lo que estás haciendo, tienes que sentirlo. Estoy buscando las oportunidades todo el tiempo, es algo que se me da nato y me encanta. Hay que pararse todos los días con una buena actitud, con un proyecto del día. Primero, tratar de no tener prejuicios frente a nada. Todos los viernes te damos una razón más para cambiar tu vida. Líderes Mexicanos 40. Fórmulas de éxito. 21 a 30 horas. Proyecto 40. Todos los jueves, Adriana Sarur y Gustavo Rentería te revelan las problemáticas que suceden alrededor del país. Desde las cámaras. Jueves 23:30 horas. Proyecto Viajero 40. Los destinos los ponemos nosotros. Tú eliges a dónde ir. Miércoles 23:30 horas. Proyecto 40. Todos los miércoles ellos tendrán peligrosas misiones por descubrir. Farándula 40. 22 horas. Proyecto 40. El senador del PRD, Armando Ríos Peter, informó que no participará en el proceso electoral de junio próximo como posible candidato al gobierno del estado de Guerrero. El precandidato, que según las encuestas encabezaba las preferencias electorales para lograr la candidatura perredista, aseguró que no buscará dicha posición porque no ve una intención de cambiar las cosas en el estado. He decidido no participar en el proceso electoral. ¿No vas a participar? No, he decidido... ¿No vas a buscar la candidatura? He decidido no buscar la candidatura del Partido de la Revolución Democrática. No veo que haya la intención seria, responsable y real de cambiar las cosas. Meterte a la inercia política pues es ser parte y ser inclusive cómplice de los mismos males que hoy afectan a Guerrero y que afectan al país. En conferencia de prensa, el legislador adelantó que trabajará en un proyecto colectivo en esa entidad para combatir el problema de la impunidad y la corrupción. Ríos Peter aclaró que continuará en las filas del PRD y descartó su participación en el próximo proceso electoral bajo las siglas de otro instituto político. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Yo me imagino que para las personas que siguen este programa, pero que no siguen los detalles del día al día de la política, se van a estar preguntando por qué es tan importante esta nota. Porque pues sí, es un político importante, él es... parece que todas las encuestas indicaban que iba adelante, o sea, probablemente si él se hubiera lanzado a la candidatura, puede haber desastres en cualquier proceso electoral, pero hubiera sido el siguiente gobernador de Guerrero. Es muy respetado, o sea, yo creo que ese es un político que se le respeta. Y ahora decide no lanzarse. Entonces, miren, bueno, ¿y qué? Entonces, ¿cuál es la nota? ¿Por qué es tan importante? Sí, yo creo que sí es altísimamente relevante, bueno, que lo sacas, Ana María, porque no es lo mismo si tú vas en el segundo, cuarto lugar, quinto lugar de una contienda y dices, las reglas del juego no son parejas y aquí hay dados cargados. Esto es totalmente inusual, que el puntero en todas, absolutamente todas las encuestas de preferencias electorales, no únicamente del PRD, de todos los partidos, por eso lo que tú dices que muy probablemente hubiera sido el gobernador de Guerrero, que el número uno en todo diga, no estoy de acuerdo en las condiciones que me están imponiendo. Ahora, esto es muy importante, él no ha querido hablar sobre esto. Estamos esperando establecer ya la comunicación con él. Según lo vamos a preguntar, vamos a ver qué es lo que nos responde, a ver si ya cambió de opinión de un día para otro, pero él no ha querido hablar sobre lo que esto significa, no para él, creo que a él lo revalora como político, lo que significa para la dirigencia del PRD. Esto es muy importante, porque si tu número uno
ganador indiscutible es algún desastre, como tú dices, Ana María, en la elección de Guerrero, te dice, así como ustedes están, que me están imponiendo condiciones. ¿Qué condición? Ponerse de acuerdo con el gobernador con licencia Ángel Eladio Aguirre. Parte de los autores intelectuales del desastre que está habiendo en Guerrero. Primer punto donde dices, esto quiere decir que no pasó nada en Guerrero. Vimos lo de ayer en Iguala y en Chilpancingo, y realmente el PRD dice, pues aquí no pasó nada, y la memoria histórica no es de mayor de 72 horas, como muchas veces aquí nos reímos con una ironía. Y la otra es, tampoco han establecido los controles para evitar que personas vinculadas a la delincuencia organizada vuelvan a formar parte de las candidaturas a puestos de elección popular dentro del PRD. Ay, a lo mejor también él está viendo un futuro para Guerrero a corto, a mediano plazo muy, muy complejo. Un futuro que nosotros pues a diario hablamos sobre este tema. Acabamos de ver lo que sucedió el día de ayer, estos protestas y ataques a el futuro no cambió en 15 días. No, pero a lo mejor no cambió en 15 días, pero él lo está viendo con una claridad. O sea, que tú y yo lo digamos, que tú digas, o que yo diga, o que tú digas, sí, que va a haber absoluta ingobernabilidad y se va a tener que declarar estado de sitio en Guerrero y va a haber... Yo no digo eso. Pues, no, pero claro. Ese, o sea... Vamos, sí, en el ejemplo extremo, sí. En el ejemplo extremo, porque nadie lo ha querido decir. Y yo les pregunto, compañeros, entonces, ese futuro que les acabo de escribir yo, en este momento, ¿qué pasos se está tomando para que no lleguemos a eso? Nada, al contrario. Ayer platicamos aquí con Marco Baños, el consejero, y pues por más semántica utilizada, al final de cuentas, 30% del terreno electoral no puede haber elecciones. No. Si el 20% de las casillas no se instalan, esa elección se anula. Sí. Entonces aquí ya tenemos 50% más del máximo que te lleva a anular una elección. Y también una tendencia que estamos viendo en el PRD de desbandada en un sentido con lo que empezó con el ingeniero Cárdenas, Mario Delgado, ahora también esta decisión de Ríos Peter, que si bien no tiene que ver con una separación del partido como tal, sí tiene que ver con una afectación electoral política importantísima para el partido. Y es la tercera, yo creo que en 3 semanas que vemos directa al PRD. Sí, él decía ayer que no se va del PRD, que no está esto en sus consideraciones. Sin embargo, esto es un disparo al corazón del PRD. De hecho, nuestra amiga Alexia Barrios nos comenta, lo peor de la renuncia de Ríos Peter es que deja el camino libre a una, él le llama chucha aguirrista, o sea, una mujer política que corre libre. O sea, que ella... en principio podría ser la siguiente gobernadora. Está hablando de Beatriz Mújica, sí, que fue secretaria de Desarrollo Social, también que ella trabajó con Ángel Eladio Aguirre, pero sobre todo ayer se registró Sofío Ramírez, el senador Sofío Ramírez, que es incondicional del gobernador con licencia. Tenemos en la línea ya al senador Armando Ríos Peter, a quien lo saludamos y le damos la bienvenida a este programa. Senador, muy buenos días. Raimundo, Ana María, siempre es un honor estar con ustedes y con su amplio auditorio. Buenos días. Hemos platicado ya sobre algunas de las motivaciones que te llevaron a presentar hacer este anuncio de que te retiras de la precandidatura, de la contienda por el gobierno de Guerrero. Te queremos preguntar, sabiendo que esto va a ser inclusive un poco reiterativo para ti, ¿cuáles son las razones centrales por las cuales en estos últimos días tú decidiste no voy a competir en Guerrero? Pues mira, Raimundo, yo creo que hay redes de corrupción muy profundas en el estado de Guerrero que salieron a la luz pública con los hechos de Iguala del 26 de septiembre y que ameritaban una transformación profunda de las acciones realizadas tanto por mi partido, el entorno político del gobierno del Estado, el gobierno federal. Es decir, se requerían acciones profundas, puntuales para combatir estos males, los males que tienen que ver con las ligas que tienen de impunidad y de corrupción, autoridades con criminales. Y estas no las he visto, por más que las he planteado, las he exigido, las he
demandado como indispensables para que el proceso político, el desarrollo de la campaña electoral y de la propia elección se lleven a cabo bien, pues no he encontrado respuestas por parte de quienes te he dicho, y en ese sentido, pues yo no estoy dispuesto a pues formar parte de una complicidad implícita de algo que está mal, y en ese sentido me parece que hay que actuar con congruencia. Senador, déjame utilizar una metáfora para hacerte la pregunta. Lo que tú lo estás planteando, estás platicando en este momento, es como una gangrena en la pierna del PRD, en la cual tú le has dicho hay que cortarse la gangrena para que siga contaminando al cuerpo. ¿Esto es correcto? Literalmente. Entonces, si el PRD, si la dirigencia del PRD no ha hecho esto en Guerrero, lo que tú estás acusando de una manera sutil es que el PRD mantiene el mismo criterio que llevó a que varios de sus candidatos y de sus gobernantes a nivel local o de diputados locales pues estén vinculados con el crimen organizado, y que de nueva cuenta se va a meter al terreno donde algunos de ellos pueden estar vinculados al crimen organizado. Pues mira, hay como bien lo señalas, hay una necesidad de extirpar de raíz cuestiones, y las medidas que ha tomado el PRD, que pues ha planteado un protocolo, ha planteado pues varias herramientas para tratar de resolver este mal, pues desde mi punto de vista son totalmente insuficientes. El ejemplo que tú pones de cortar de raíz la gangrena me parece que es el pertinente. No es solamente con buenos propósitos, con buenos deseos, con instrumentos que tal vez en el discurso suenan bien, pero que en la práctica terminan siendo totalmente insuficientes y que pueden ser totalmente ignorados, cómo se va a resolver esa gangrena. Entonces, esa es la crítica que yo hago. Las decisiones tienen que ser más sólidas, más contundentes, más profundas, y pues yo no he visto que esa cirugía mayor esté buscando realizar o se estén generando los instrumentos para hacerla. Oye, Armando, muy buenos días. Te saluda Ana María Salazar. Oye, Armando, a ver, hay dos formas de cambiar la clase política: o participando en los procesos electorales y desde un puesto a tratar de cambiar el entorno. O sea, si hubieras sido electo gobernador, tú hubieras podido tener una gran capacidad de influenciar las personas que te rodean o las personas que gobernarían en Guerrero, o no participar en el proceso como forma de protesta, que fue la decisión que hiciste tú. Entonces, yo me imagino que va a haber muchas críticas por el hecho de que tú podías haber, siendo gobernador, haber tenido una gran capacidad de cambiar el entorno en que se mueve y funciona el PRD. Entonces, aquí te va la pregunta. ¿Tú de plano ves que el PRD ya está tan enfermo, está tan desgastado, que ni siquiera vale la pena tratar de participar dentro de estos procesos y hacer los cambios necesarios? Mira, yo entiendo perfectamente tu planteamiento, y desde el principio de mi aspiración, la intención de llegar al gobierno del Estado de Guerrero ha tenido que ver con hacer las cosas de manera diferente. Creo que eso es posible, y creo que tengo un perfil que puede posibilitar cambios y transformaciones trascendentes que permitan pues quitar muchas de estas dinámicas de corrupción, impunidad que prevalecen en la entidad y que son las que causan los grandes daños a Guerrero: la violencia, la pobreza, el desempleo. Sin embargo, en este momento y después de Iguala, me parece muy importante subrayar que la aduana, para lograr tener una posición realmente transformadora, es el proceso de selección del candidato o de los candidatos y el propio proceso electoral. Y en ese momento, cuando ha quedado en evidencia que necesitamos el formato más transparente de definición de candidaturas, los mejores perfiles, que el equipo no esté cuestionado, que tengamos esa posibilidad de que en la sociedad se perciba con toda claridad que se va a llegar al gobierno para cambiar de fondo las cosas, es lo que yo estoy poniendo en duda. Es decir, creo que las grandes limitaciones de un gobierno que pudiera ser transformador tendría enormes limitaciones precisamente por el formato en la toma de decisión, por los acuerdos que se tendrían que tomar, por la convivencia que se tendría que tener hoy con actores que desde mi punto de vista no gozan de esa calidad como la que se tendría que tener y como la que exige la sociedad. Entonces, el problema es que la decisión se vuelve pragmática. Entonces, tengamos un pragmatismo ahorita para ver si después se cambian las cosas, o
tengamos una posición clara, ética, que evite, digamos, que ahorita hagamos como que no pasó nada, porque creo que la sociedad en este momento es lo que está rechazando con toda contundencia, Ana María. A ver, Armando, entonces, ¿por qué no nos hacemos una pregunta aún más básica? Considerando cómo está la situación en este momento en Guerrero, ¿tú crees que va a haber elecciones? Bueno, yo espero que haya elecciones, sería mi respuesta, y creo que eso es algo que hay que trabajar. Yo ayer lo señalaba, la decisión que tomé tiene que ver con reforzar un activismo que me parece que es muy importante, el del acercamiento con el movimiento social, el de buscar tender puentes que hoy no veo que nadie esté construyendo para distender la condición realmente crítica que se vive en la entidad, donde la apuesta de muchos actores es que no haya elecciones, y que yo creo que es una apuesta en la que hay que convencerlos de que es una mala apuesta para el destino del Estado. Ahí hay que trabajar, y yo espero, que lo digo con toda claridad, espero que haya proceso electoral, espero que el 6 de junio la gente salga a votar, porque si no la anarquía que podría caer en un lugar como Guerrero pues sería terrible. Senador, sobre lo que nos acabas de describir, a mí me da la impresión, y quisiera escuchar tu opinión, que en este momento en Guerrero, tu idea central es que la solución de los problemas, el restablecimiento de la concordia, la reconciliación entre todas las partes, está por encima de los propios partidos. ¿Es correcta esta interpretación? Yo estoy convencido de ello, Raimundo, convencido, porque la clase política que está representada en los partidos hoy es percibida por un importante porcentaje de la población. No recuerdo si el sondeo último que tengo es 80%, como que parte de ese problema está en los partidos políticos. Entonces, pues obviamente ahí hay una grave crisis. Creo en el sistema de partidos, lo quiero subrayar, pero también creo que cuando el sistema de partidos tiene problemas y se ven rebasados, pues también hay que ponerse a trabajar para volver a la normalidad democrática, y en ese sentido establezco mi planteamiento. Hay que establecer diálogo, hacer política, tener contacto con el movimiento social, primero para distensar, para alinear, digamos, esa energía en torno a una demanda muy clara y contundente, que es que se esclarezcan los hechos y que obviamente no haya distorsiones en el proceso. Oye, aquí nos acabas de describir pues una plataforma de gobierno. Ahora, si tú estás en la lógica del bien mayor, ¿tú estarías dispuesto a contender por la gubernatura de Guerrero por otro partido que no sea el PRD? No, yo lo he dicho con toda claridad. El problema que hay en Guerrero, y en esta lógica de la que estoy hablando, es un problema del PRD, pero también sin duda alguna es un problema del PRI, y es un problema del propio sistema político en su representación guerrerense. Entonces, no está en mi lógica el tomar esta decisión para de pronto decir me cambio un partido y allá me lanzo a hacer campaña. Pero creo que hay un posicionamiento que hay que dejarle claro. Hay que ser éticos en el discurso y no solamente irse en la lógica pragmática de la toma de decisiones. Sí, tú sí entiendes, senador, que esta decisión, viniendo del puntero en todas las encuestas, no solamente para la candidatura, sino para la gubernatura, frente a todos los adversarios posibles e imaginables, es un disparo al corazón de la dirigencia del PRD. No es lo mismo que sea el cuarto lugar que diga las reglas no son justas, a que la persona que muy probablemente hubiera sido gobernador diga las condiciones en las cuales se está planteando la candidatura no son aceptables por mí. ¿No es un disparo a la dirigencia del PRD? Mira, es como yo lo quiero ver, una sacudida y un campanazo para que tomen cartas en el asunto. Y espero que sea una sacudida y un campanazo para lo que está pasando en Guerrero y para no solamente el partido. Perdóname que te interrumpa. No fue un campanazo, Iguala, no fue un campanazo la salida del gobernador, no ha sido un campanazo el último trimestre del año donde cambió la historia de este país. Para el PRD no es suficiente. No, bueno, pues, ¿no te parece? No. Entonces, ¿tú crees que con tu decisión va a ser un nuevo campanazo? Bueno, yo espero que sea, si quieres, algo más fuerte que un campanazo, algo que sacuda de manera más fuerte el planteamiento, pero no solamente al PRD, Raimundo, que sacuda el sistema de partidos en Guerrero, que sacuda al gobierno federal, que sacuda lo que está pasando en Guerrero. Desde esta pequeña trinchera que hoy represento, creo que lo que éticamente hay que dejar claro es que ha habido tantos campanazos como los que tú has enumerado, que no se vale que la clase política, que el gobierno federal, que los partidos políticos hagan como que no pasó nada.
y yo lo comentaba, creo que contigo, como la fábula del rey desnudo, donde el rey está desnudo, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ve, el único que no se da cuenta es él, y lo mismo pasa con la clase política. Toda la gente ve a la clase política como corrompida, como digamos una clase política que siempre maneja la impunidad como una forma de arreglar las cosas. Pues hoy yo creo que lo único que no podemos permitir, quienes creemos que la política es para transformar, es irnos con esa inercia, Raimundo. Armando, creo que no habrá muchas personas que juzguen tu decisión como algo no ético. Creo que es muy loable, aquí lo hemos comentado antes de que estuvieras tú al aire, sobre una postura ética, particularmente por la posición en la cual estabas. Pero en la política, y tú lo conoces muy bien, la ética no basta. Se requiere que esas acciones éticas de principio puedan movilizar para el cambio. ¿Qué estás pensando para que tu decisión ética impecable, principista, no se quede simplemente como una anécdota en la historia de Guerrero? No, claro que no, al contrario, esto tiene que ser pues una energía y un motor para arrancar un proceso de movilización política y social en torno a atacar y combatir los dos grandes temas, la corrupción y la impunidad que imperan en Guerrero y en el país. Y me parece que este es el principio, por lo menos así lo quiero ver, de algo que está ocurriendo. No digo que yo lo arranque, más bien yo me quiero sumar a algo que siento que está ocurriendo en la sociedad. La sociedad hoy demanda que estos planteamientos que éticamente pueden sonar muy loables se conviertan en activismo político, se conviertan en cambios institucionales, se conviertan en leyes que de fondo realmente tengan que ser aplicables porque tengan una base y una fuerza social que les dé respaldo y que les dé exigencia. Yo creo que el cambio democrático que está inacabado en este país, hoy lo que sigue es eso, combate a la corrupción y combate a la impunidad. Y yo lo que esperaría, Raimundo, Ana María, es que esta acción para el caso de Guerrero, que es donde yo hago política, y en lo que pueda esto abonar al caso del país, sea el participar en algo que yo veo que está surgiendo, un movimiento social en contra de la impunidad y la corrupción. Senador, te agradecemos muchísimo todas estas opiniones y tu presencia en este programa. Raimundo, Ana María, muchas gracias. Un saludo a ustedes, doctor. Muchas gracias, senador Armando Ríos Peter, que ayer sorprendió, pues yo diría, sorprendió a todos nosotros. Yo no sé si hay algún guapo que diga, no, yo ya lo esperaba, no lo sé. Sorprendió al decir, yo no voy a la candidatura de Guerrero, con una crítica muy fuerte, de manera sutil a la dirigencia del PRD. No quiere pelearse, pero no hay duda de que esto es una carga de profundidad. Te lo juro, Raimundo, Juan Pablo, que hay algo en este discurso como que lo que no está diciendo. Tuvo que haber un quiebre, algo que fundamentalmente lo llevó a esta decisión, que como tú dices muy bien, fue bastante sorpresivo, pero como que porque esto, la situación de Guerrero ya lleva meses, si no años. Entonces, algo sucedió. Vemos una parte de la historia. Sí, ¿no? Algo sucedió que no nos está diciendo, y sí me encantaría tratar de entenderlo, porque a lo mejor todavía hay cosas que pueda hacer el PRD para poder cambiar su opinión. A mí me parece que no, parece que ya hubo el quiebre. Sería casi imposible que en este momento él se hiciera para atrás y dijera, bueno, siempre sí, porque el PRD cambió de un día para otro, que no va a suceder. ¿Qué le dijo ayer el líder del PRD, Carlos Navarrete, a Armando Ríos Peter, cuando hablaron por teléfono? Entiendo tu decisión. Eso es lo que dijo un presidente de partido. Entiendo tu decisión, a tu puntero en las candidaturas. Esa no puede ser la única. Claro, si el PRD pierde Guerrero, le van a echar la culpa a él. 7:43, vamos un corte y regresamos con más aquí al Primer Café. Comunidad musulmana en Francia. Se han registrado más de 50 ataques a musulmanes después del atentado al semanario Charlie Hebdo. El dato útil para comentar en el café. De lunes a miércoles,
cruza la línea entre la vida y la muerte. Proyecto 40. En tu celular, en tu oficina, en tu iPad, Proyecto 40 está cerca de ti. Con un solo clic, entrarás al mundo del entretenimiento inteligente, donde encontrarás contenido adicional exclusivo en la web de tus programas favoritos, TV en vivo y contenidos multimedia. Además, información continua 24/7 en nuestras redes sociales. Proyecto40.com, un espacio donde puedes interactuar, opinar y compartir. 40 cuadros por segundo. 40 emociones. 40 grandes actuaciones. 40 visiones de los mejores directores. Más que un número, la mejor opción para ver el cine en tu casa. Cinema 40. Jueves y viernes, 15 horas. Proyecto 40. Con los años el deporte ha evolucionado. Los cracks han venido de otro mundo. Cientos de récords y miles de marcas se han roto. Pero una cosa sigue intacta: la pasión. Esa misma pasión caracteriza a nuestros expertos en Café Deporte Express. Lunes a viernes, 19:45 horas. Proyecto 40. Jorge Fernández Menéndez, Viviana Versazo. Solo dos grandes periodistas con una amplia trayectoria podrían confrontar a los rostros del poder. ¿Qué hacían los jóvenes de primer ingreso de la normal de Ayotzinapa a 200 kilómetros de su escuela? ¿Qué pasa cuando de repente ha habido muchas marchas, muchas manifestaciones, por supuesto legítimas, pero ha habido otras donde el objetivo es atacar a los policías? En el poder y en la política, todo, absolutamente todo es personal. Lunes a viernes, 21 horas. Proyecto 40. La amenaza terrorista sigue presente en Francia. Por ello, al menos 10.000 soldados saldrán a las calles para proteger a la población francesa. Entre las zonas catalogadas de posibles riesgos se encuentran los barrios judíos más antiguos del país. Tras reconocer que la alerta sigue vigente, el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, informó que unos 4.700 elementos resguardan las 717 escuelas judías en territorio galo. Petite fille me disait tout à l'heure qu'elle veut vivre en paix et apprendre en paix dans son école. C'est ce que le gouvernement, c'est ce que la République doit à tous les enfants de France. La sécurité dans toutes les écoles, et notamment dans les écoles qui peuvent être menacées. Mientras tanto, continúa la búsqueda de los cómplices de los ataques que iniciaron el pasado miércoles al semanario Charlie Hebdo y que dejaron como saldo total 17 muertos. Dos funcionarios de la policía francesa que solicitaron el anonimato indicaron a la agencia AP que hasta 6 integrantes de la célula terrorista que realizó los atentados podrían estar prófugos. Entre ellos estaría el hombre que conducía el vehículo registrado a nombre de Ayad Boumediene, la viuda de Ahmed Koulibaly, el terrorista quien murió el pasado viernes tras la toma de rehenes en un supermercado judío. Por el momento, las autoridades siguen el rastro de Boumediene, quien se sospecha se encuentra en Siria. Además, la policía busca a las personas que grabaron y difundieron por internet el video póstumo de Koulibaly, donde explica las razones de los ataques contra suelo francés. Pese a estos hechos, el semanario Charlie Hebdo publicará mañana una nueva edición de la revista. El número presentará en la portada al profeta Mahoma con un letrero que dice "Yo soy Charlie", y sobre su cabeza se lee la frase "Todo está perdonado". Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oigan, ¿qué piensan sobre la portada? Muy interesante, ¿no? O sea, porque si tú ves la imagen de Mahoma con una lágrima y luego todo arriba, todo está perdonado. A mí me parece un mensaje muy interesante, o sea, que los mismos caricaturistas están tratando de buscar una forma, o sea, están ofendiendo con el solo hecho de presentar la imagen de Mahoma, del profeta, pero
al mismo tiempo están buscando, pues, o sea, están buscando como el perdón, la reconciliación. Entonces, a mí me parece, más allá de que estemos de acuerdo o no, claramente esta revista va a ser es una imagen histórica y va a ser una imagen que podría tener impacto otra vez, o sea, posibles atentados adicionales, no solamente en Francia, sino ya están pensando en otras partes del mundo. Los consulados franceses alrededor del mundo obviamente están en alerta roja. Washington o en varias ciudades de Estados Unidos también tienen alerta roja para ciertos edificios, para ciertos edificios que son muy representativos, sinagogas, muchísima preocupación por las escuelas judías en Francia y yo diría en Europa en general. Pero esta imagen que histórica, lo digo de nuevo, pero también podría producir otros atentados. Van a publicarlo con 3 millones de ejemplares, un tiraje histórico no solamente para la revista, sino para cualquier ejemplar en Europa. Impresionante, 3 millones de ejemplares en una sola edición, 8 páginas, ¿verdad? 8 páginas. Firmado este cartón por Luz, cartonista, hombre o mujer, no sabemos, pero... Bueno, hay que tener el nombre presente. Vieron las descripciones, sale el día de mañana, pero para que pudiera salir publicado, Le Monde les dio espacio, creo que Google los apoyó económicamente, pero también con capacidad de digital, internet, equipo, otros periódicos, otras revistas que son como competencia de Charlie Hebdo, también lo apoyaron, o sea que sí hubo un gran esfuerzo por parte de la sociedad civil y por los mismos medios de comunicación de que esta revista se publicara. En Estados Unidos hay una discusión en este momento porque hay mucha crítica de por qué el presidente Obama no envió al vicepresidente o alguien Biden, o al secretario de Estado a esta marcha del domingo. Nosotros en México todavía no sabemos si marchó o no el subsecretario de Relaciones Exteriores, ¿verdad? No lo sabemos. El presidente Obama mandó a un miembro del gabinete, al procurador general, que no marchó la embajadora de Estados Unidos en Francia, y hay una enorme crítica. Y nosotros se disculparon. No discutimos nada. Todavía se disculpó. Va el secretario de Estado el viernes, el próximo viernes allá. Entonces hubo una disculpa por parte de la Casa Blanca, o sea, reconociendo que fue un error. Pero ¿sabes qué, Raimundo? Yo también me pongo en los zapatos de los funcionarios estadounidenses. El tema de seguridad no era menor. Afortunadamente no pasó nada, pero cualquier funcionario a nivel de gabinete, el gobierno de Estados Unidos, tendría que tener un contingente de seguridad que 300 personas, 400, o sea, la posibilidad de moverlos en ese tipo de situaciones, que afortunadamente no pasó nada. 40 líderes, jefes de Estado y de gobierno. Estaba el canciller ruso. Estaba Netanyahu. Estaba el representante del jefe de Estado de España, la reina Leticia, y estaba el presidente de gobierno, Mariano Rajoy. Estaba lleno de jefes de Estado. Por eso creo que esa protección para algún funcionario del gobierno de Estados Unidos era la protección que tuvieron todos. Estuvieron ahí los líderes de Europa. Sí, no, completamente de acuerdo. ¿Tú sí ven válida la crítica al gobierno estadounidense y al gobierno del presidente? Podrían haber mandado a alguien. Fíjate que a mí me sorprende. No subirte al tema, ¿no? Mandaron al procurador general. Pero al otro día. No mandaron al subsecretario de Asuntos Europeos, como hicieron aquí en México. Mandaron al subsecretario de Relaciones Exteriores, que quién sabe qué hizo, porque no sabemos si estuvo o no en la marcha. Y si estuvo en la marcha, debe haber estado como en la fila 132, porque había tantos dignatarios en las primeras filas marchando codo con codo. Yo también estoy indignado. Sí, casi tiro el café ahorita, ¿no vieron? Que casi todo de la indignación. Me parece que no es posible en una situación de esta naturaleza, en algo que todos estamos en contra de los extremismos, que no haya una posición clara, sino que como muchas posiciones son como vergonzosas. Especialmente México, que está tratando de jugar un papel importante. El México global, ¿no? El México global, que es una parte importante de la estrategia del presidente Enrique Peña Nieto. Sí sorprende. A mí me sorprendió. La semana pasada tuvieron reunión de embajadores, tuvieron la posibilidad de también tener un impacto importante a nivel internacional con comunicados, con presencia y demás, y una vez más se deja pasar la oportunidad a nivel internacional de tener injerencia. O sea, yo sí lo lamento, pero bueno, mira, aquí como no discutimos absolutamente nada, está exactamente lo mismo lo que podamos decir aquí o no.
¿verdad? Porque Ahora, no tiene ninguna incidencia, salvo en abrir ya sabes cuál canales fue para mi la discusión pública. ya sabes cuál fue mi teoría, ¿no? Mi teoría es que la dificultad o las decisiones que se hicieron tal vez tenían que ver que en México se asesinan muchos periodistas. O sea, el no ir, estás asumiendo culpabilidad y no la tienen. Sí. No la tienen, esa es la realidad. No existe esa culpabilidad y parecería que sí. Sí, ¿verdad? Vamos con más información. El representante de la Iglesia Católica en Nigeria pide que se apoye a este país de la misma manera en que la comunidad internacional respaldó a Francia ante los atentados terroristas. Y es que desde hace ya varias semanas el grupo terrorista Boko Haram tiene en crisis al país nigeriano. Nigeria pide apoyo como el ofrecido a Francia ante ataques terroristas. El arzobispo nigeriano, Ignatius Kagama, pidió un mayor apoyo de la comunidad internacional para enfrentar al Estado Islámico en su país. Principalmente se refirió al grupo Boko Haram, que ha provocado la muerte de unas 13,000 personas desde el año 2009. El representante de la Iglesia Católica expresó su respaldo al apoyo mundial, pero consideró que es necesario que esto no solo ocurra cuando los hechos se registren en Europa. Puso de ejemplo los hechos de la semana pasada en Nigeria, cuando los extremistas asaltaron el poblado de Baga. En esa ocasión, cientos de personas murieron y al menos unas 20,000 huyeron. Además, Kagama mencionó que al menos 20 personas perdieron la vida el pasado sábado a consecuencia de una explosión en un mercado de la ciudad nigeriana de Maiduguri. Según las investigaciones policiales, los islamistas ataron una bomba a una niña de 10 años de edad. El arzobispo nigeriano advirtió que mientras eso sucedió en Nigeria, miles de personas en todo el mundo tomaron las calles en solidaridad con las 17 víctimas de los atentados en Francia. Por eso pidió que se movilicen por igual los recursos internacionales para poner fin a sucesos como estos que ocurren en cualquier lugar del mundo. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Mira, no están poniendo atención al tema de Boko Haram, son más de 2,000 muertos. No, a ver, no es que no se le esté poniendo atención, hay un problema con el gobierno nigeriano. ¿Por qué? Porque si ustedes escucharon la nota, el llamado lo hizo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue la que hizo el llamado para que diciendo, por favor, pongan la atención. Acaba de haber este atentado en donde una niña de 10 años y se hizo explotar una bomba en donde mató creo que una decena de personas. Siguen secuestrando niños. Hubo esta masacre masivo donde se habla que mataron hasta 2,000 personas, en donde la mayoría se hablan las notas, niños. Entonces, pero aquí empezó con el secuestro de 200 niñas, que también generó mucho ruido en redes, que se hicieron campañas y que sí hubo cierto apoyo. Regresen, pero el gobierno nigeriano no pidió esa ayuda. De hecho, si ustedes recuerdan, en su momento el gobierno nigeriano como que quiso minimizar el hecho que se habían secuestrado a 200 niñas. Entonces, que nunca aparecieron. Que nunca aparecieron, o que fueron o algunas aparecieron, pero la mayoría las casaron con alguno de estos guerreros estos patanes del Boko Haram. Es que de veras, cuando uno ve lo que es el Boko Haram, es muy difícil entender por qué la comunidad internacional no se ha enfocado más en el problema. Y la única forma de entenderlo es que el mismo gobierno nigeriano no ha pedido ayuda, ¿sí? En donde se han tratado de hacer reuniones de coordinación, también ha habido muchos problemas en términos de tratar de ver, pues, qué es lo que quieren. Entonces, el recibir ayuda extranjera me da la impresión que el gobierno nigeriano lo percibe como una amenaza existencial a su gobierno. Eventualmente la comunidad internacional va a tener que hacer algo, pero no sé en qué momento se va a poder abrir esa puerta. No se puede hacer nada si el gobierno nigeriano no busca esa ayuda, ¿no? Entonces... Y bueno, en información nacional por su presunta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos, un juez federal dictó auto de formal prisión a la esposa del edil de Iguala Guerrero, María de los Ángeles Pineda Villa. Un juez federal dictó auto de formal prisión a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala Guerrero, José Luis Abarca, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las pruebas aportadas por la Procuraduría General de la República señalan que la mujer formaba parte del grupo criminal Guerreros Unidos, por lo menos desde 2005 hasta el 4 de noviembre de 2014, cuando fue detenida en una casa de Iztapalapa en el Distrito Federal. Pineda Villa fue internada en el penal El Rincón en Tepic, Nayarit, el pasado 4 de enero, luego de que venciera la ampliación del arraigo solicitado por la Procuraduría General de la República. Hasta el momento, la PGR no ha afincado responsabilidad ante los tribunales a Pineda Villa por la desaparición de los 43 normalistas ni por la muerte de 6 personas ocurridas el pasado 26 de septiembre. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y da la impresión que hasta para acusarla de crimen organizado les está dando dificultades. No le están acusando de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Todavía no tienen el elemento. No sé cómo lo vayan a obtener. Lo que sí me queda claro es que tampoco va a salir de la cárcel, ¿verdad? Le están sumando una serie de acusaciones de delincuencia organizada en algo ahora lo vemos, pues que era público desde el 2009. Sus finanzas y todo. Eso es lo que sus relaciones, sus familiares. Sus familiares son fundadores de Guerreros Unidos. Sí. Ana Carranza nos dice, presidente nacional, ponga reversa, por favor, Ríos Peter es el que puede ganar Guerrero. O sea, que yo creo que hay un llamado ahí que están diciendo, a ver, no va a haber reversa, con la dirigencia que respeta su decisión. La dirigencia dice, respetamos su decisión. Ahí dicen, voy derecho, no me quitan. Camposeco dice, no hay que confundir prudencia con cobardía, el respeto a los derechos humanos tiene fronteras. Saludos. Nos vamos, Ana María. Nos vamos, Raimundo. No tiene fronteras. Muchas gracias. Mañana a las 7 en punto aquí en El Primer Café. Muchas gracias, que tenga un excelente día. No.